Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlas y saludarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? La verdad es que a mí me da mucho entusiasmo el ser pues parte del público que seguramente va a estar atento y atenta al Mundial de Fútbol. Hay mucha expectativa, por cierto, que ayer que tuve la oportunidad de caminar por Paseo de la Reforma, vi una gran cantidad de turistas, muchos paisanos que han llegado ya a la Ciudad de México, como también a Guadalajara y Monterrey, sede de los encuentros de los partidos de este mundial, y me contagiaron de su entusiasmo. Tal vez muchas y muchos no somos futboleros, pero a mí lo que me encanta, por ejemplo, de verdad, es ver el entusiasmo, la emoción de quienes disfrutan del fútbol, a quienes la pasión muchas veces los desborda y a veces desborde de más, pero finalmente es el entusiasmo de la gente lo que a mí me provoca mucha pasión y emoción. Y bueno, como siempre, les damos la bienvenida aquí Entre Dos. Les recuerdo nuestras redes en Imer Noticias, en Facebook, en Instagram, en Thread. Y si no nos pudieron escuchar en este momento, bueno, pues les recuerdo que también pueden encontrar esta charla aquí Entre Dos en YouTube. Nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Ya prácticamente a unos cuantos días para la celebración de este mundial. Y hago ese énfasis porque, ¿qué creen? Vamos a tener la oportunidad de hablar con el gran Enrique Borja, toda una leyenda del fútbol mexicano a nivel mundial. Enrique Borja tiene ya 80 años y es un hombre brillante que se ha podido pues reinventar. Ahora es comentarista deportivo, pero bueno, una gran leyenda, sí, una gran leyenda del fútbol mexicano. Tendremos la oportunidad de charlar con él. Y también en este lunes, fíjense ustedes que vamos a hablar del edadismo. Seguramente por ahí han escuchado este término, ¿no? De edadismo. ¿Qué es el edadismo? Bueno, pues sí, es una discriminación que desafortunadamente se da por cuestiones de edad. ¿Y saben qué? No solamente las personas adultas mayores, sino también los jóvenes sienten esta discriminación por la edad. ¿En qué sentido? Bueno, en el caso de los adultos, pues ya saben, ¿no? Ya estamos viejas, ya estamos viejos, ya estamos cansados, en fin. Pero en el caso también de los jóvenes, cuando van, por ejemplo, a tratar de encontrar un empleo, pues resulta que le dicen, no, es que tú estás muy joven, tú no tienes tanta experiencia. Y eso es lo lamentable, es ver que el edadismo, pues sí, se da desafortunadamente en los dos extremos. Así que, sin duda, temas, como les digo, temas que nos interesan o que nos deberían interesar. Quédense, por favor, aquí Entre Dos y, por supuesto, siempre abiertas y abiertos a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus críticas y también a escucharlos para saber qué temas les gustarían que tratáramos en esta conversación aquí Entre Dos. Leyenda o ídolo. Son palabras que apenas sirven para describir al gran futbolista Enrique Borja. Bueno,
Él fue galardonado como campeón de goleo por 3 años consecutivos en la década de los 70. Además fue todo un emblema de la selección mexicana en los campeonatos mundiales de 1966 y 1970, pero además protagonizó una de las transferencias más polémicas en la historia del fútbol nacional. Vamos a escuchar este perfil de este gran mexicano, de este gran futbolista que es Enrique Borja. Mi compañera Ana María Muñoz nos preparó este perfil. Enrique Borja García es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol mexicano. Nació el 30 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México. Creció en la colonia San Rafael, en las inmediaciones de la calle Guillermo Prieto. Durante su infancia, pasaba el tiempo jugando en las plazoletas y calles de la zona, practicando distintos deportes y juegos tradicionales junto a otros niños de la colonia. ¡Golazo extraordinario! Remate de Borja girando. Su carrera inició en las divisiones juveniles de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde demostró su talento y habilidad para anotar goles. Debutó con los Pumas en 1964, en una derrota por goleada ante el legendario equipo tapatío Oro, y se consolidó como delantero profesional. No obtuvo títulos oficiales de Liga o Copa durante su etapa con este club, pero marcó 5 goles en su primera campaña, con lo que se convirtió en estandarte del equipo. Sin embargo, al terminar la temporada 68-69, fue vendido al Club América, situación que le disgustó mucho. La transferencia causó revuelo y controversia debido a la rivalidad entre ambos equipos y a la importancia que tenía para los Pumas. El caso llegó incluso hasta los tribunales laborales, pero el fallo no favoreció al joven futbolista, quien tuvo que jugar para el América. Aquí está el América, Valdés, pelota al centro. Y está Manso Borja. Fue con las Águilas con quien Enrique Borja vivió su época dorada. Logró el título de máximo goleador de la Liga Mexicana en 3 temporadas consecutivas, 1970-71, 1971-72 y 1972-73. Obtuvo también 2 títulos de liga, una Copa México, un Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la CONCACAF. Jugando Borja, no falles, gol de México. Gol de México. Y miren ustedes, qué júbilo, gol de México. A ver si se lo anulan a este también. Además, representó a México en 2 Copas del Mundo, Inglaterra 1966 y México 1970, donde anotó goles memorables como el que le marcó a Francia en 1966. Fue el legendario cronista deportivo Ángel Fernández quien le apodó el Cyrano, por el tamaño y la forma de su nariz, la cual recordaba físicamente a la del personaje francés de la obra literaria Cyrano de Bergerac. Tú eres el que empieza porque estás ahí que dices que tú eres Enrique Borja, que esto, que el otro, que quién sabe qué, que esto, que el otro, que quién sabe qué, que esto, que el otro, que... ¡Enrique Borja! ¡Bollita, por favor! Enrique Borja fue una inspiración constante para Roberto Gómez Bolaños Chespirito. En la serie El Chavo del Ocho, Gómez Bolaños lo inmortalizó haciendo que el chavo soñara despierto que era él y gritara frases como «Yo soy Enrique Borja» y «Gol de Enrique Borja» al jugar fútbol en la vecindad. Borja jugó para el América hasta 1977. Su despedida del equipo y como jugador fue en septiembre de ese año, cuando jugó con su tradicional número 9 contra su primer equipo, la UNAM. Tras retirarse como jugador en 1977, ha tenido una destacada carrera como comentarista y director deportivo, al ocupar la presidencia del Club Necaxa, la de la Federación Mexicana de Fútbol y la de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para Aquí Entre Dos,
Ana María Muñoz. ¡Manotazo! ¡Borja! ¡Borja! ¡Gol! ¡Gol! El árbitro está parando la pelota. Vean cómo acosa Y estamos ya prácticamente a unos días del Mundial de Fútbol y nos da muchísimo gusto tener aquí entre dos a Enrique Borja, la gran leyenda del fútbol mexicano. Enrique, gracias por estar aquí entre dos. ¿Qué siente un jugador a punto de entrar a un Mundial? Antes que nada, Patricia, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias a todo tu auditorio de Aquí Entre Dos. Y pues, ¿qué sientes? Yo creo que lo que puede sentir alguien que está cumpliendo un sueño de niño, que piensa que en algún momento puede estar en un equipo de fútbol y después a escalar a lo máximo que es el fútbol, jugar una Copa del Mundo, y más en tu país. Entonces yo creo que ahorita lo mismo que yo sentí en mi 66, que debuto en Copas del Mundo y luego tengo oportunidad otra vez jugar en 70, pues todos los muchachos, muchos de ellos van a hacer su primera Copa del Mundo y hay algunos otros que ya han jugado algunas copas y otro que tenemos el honor que de alguna manera un jugador mexicano, así como fue a Tota Carvajal con 5, ahora Memo Ochoa pueda convertirse en el sexto también, ¿no? Se siente extraordinario. ¿Por qué? Porque estás representando a tu país, traes el escudo nacional, traes la camiseta, estás en tu casa, estás en el Estadio Azteca, que es un estadio con alma, y ten la plena seguridad que estamos demostrándole al México, primero que nada, que somos unos magníficos anfitriones. Tenemos en un momento cultura, tenemos historia, tenemos gastronomía, música, recursos naturales, pero nuestra gente es lo más valioso que tenemos, Patricia. Sin duda, pues es un gran evento deportivo a nivel mundial, pero sí, efectivamente, este tipo de acontecimientos, pues nos da la oportunidad de resaltar al gran país que es México, Enrique Borja. Claro que sí, y además por todo lo que te acabo de mencionar, entonces cuando tú eres anfitrión y lo has sido durante 2 veces, tanto 70 como 86, y en el mundo han dicho que eres un magnífico anfitrión, no solamente cuando estamos en los mundiales, sino como país, aún pese a los problemas que de alguna manera estamos pasando, económicos, políticos, sociales, deportivos y todo, bueno, pues es un momento donde tienes una ventana al mundo y aquí es donde normalmente aquí los mexicanos nos unimos todos y tratamos de enseñar esa imagen que tenemos, que es real, porque todo lo que te acabo de decir es real. Hay muchos países que lamentablemente no lo tienen. Nosotros lo tenemos, lamentablemente. Ojalá pudiera decir que estuviéramos muy bien aprovechados. Enrique Borja, es la primera vez que un mundial se va a disputar en 3 países. ¿Esto de alguna forma cambia la perspectiva de cómo disfrutar un evento de esta naturaleza? A ver, hay varios puntos de vista en eso, Patricia, porque tienes que ver por dónde. La gente de FIFA, el señor Infantino, está hablando de inclusión. Hablando de inclusión es cuando tienes 48 equipos. Lo que tienes también es que le estás dando oportunidad a selecciones que no participarían en una ronda normal de 16 o 32. Entonces, esta es una parte de la inclusión que es muy bueno el desarrollo del fútbol. Pero por otro lado, cuando son más equipos también, pues lógicamente muchos de esos equipos no tienen una competencia internacional buena y a veces no pueden llegar a tener, ¿qué te voy a decir?, la gran calidad que a veces los que tienen competencias constantemente en los mundiales. Cuando lo haces en 3 países y en este caso lo haces porque ya viste que en un solo país y en 2 países también es complicado porque cada vez las cuestiones económicas son principalmente fuertes y tienes que estar repartiendo. Ahora, lo que no podemos negar es que nosotros, tanto Canadá como nosotros, no solamente tenemos 13 partidos, todos los demás los tiene Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos ahora la inauguración por tercera vez, por tercer mundial en el Estadio Azteca y eso es un privilegio que se logró conseguir y entonces ahí hay que aprovechar y darles gracias a todos los que de alguna manera lo hicieron posible, lo que es la Federación Mexicana, lo que es Emilio Azcárraga, lo que son los contactos, los dueños de los equipos, o sea, todo lo que de alguna manera hizo para que fuera posible hacer un mundial en nuestro país. Enrique Borja, ¿qué sintió usted cuando tuvo la oportunidad de meter un gol en un mundial? Ay, querido Patricia, estás hablando desde el 66, pero no se puede olvidar eso, lo llevas en la sangre. Por Y más que supuesto. nada porque yo estaba de suplente iba yo de suplente en la selección nacional en 66. Yo prácticamente
me seleccionaron y había unos jugadorazos que estaban de titulares y ya tenían mucha experiencia, pero también veníamos una camada de jóvenes muy buena que estaba saliendo. Venían jugadores de 62 y de 58 todavía que pudieron jugar. Se despedía Toño Carvajal en esa selección. ¿Y qué te puedo decir? Yo me entero que voy a jugar del Mundial de 1966 en la mañana, que vamos a jugar en la tarde contra Francia, porque estaba yo hablando con mi compañero de cuarto, Elías Muñoz. Yo no había jugado ningún partido de preparación de los 5 partidos que jugamos antes de llegar a Inglaterra, ni tampoco en los entrenamientos que estuvimos ahí entrenando en Londres. Entonces yo salí con el número 20 inclusive, pero estábamos platicando en la mañana de fe. Yo le estaba platicando mi compañero Elías Muñoz, de compañero de Pumas también, de la fe, porque yo me regalaba escapularios que me mandaba mi mamá a mis compañeros. Y yo decía, yo voy a jugar, no sé cuánto tiempo, porque en ese tiempo no había cambios. Le dije, pero ojalá yo voy a tener la oportunidad de jugar. Y en eso toca la puerta y abrimos, y es Nacho Treyes, el técnico nacional. Le pregunta a Elías, ¿cómo estás? Bien, Nachito. ¿Y tú, Borja? Yo, bien, Nacho. Borja, ¿estás bien? Digo, ay, Nacho, claro que estoy bien, me siento muy bien. ¿Para jugar? Digo, Nacho, pues ¿cómo que para jugar? Claro que estoy para jugar, pero no me cotorrees. No te estoy cotorreando, tú juegas. O sea, yo me entero que voy a jugar el campeonato del mundo en la mañana. Entonces ¡Qué tú ya te imaginas cosa! cuando salimos en la cancha de Wembley, pues todo lo que se siente salir con el escudo nacional, con la camiseta nacional, con todos mis compañeros, y de repente estar oyendo a México lindo y querido, y ver zarapes, ver sombreros, entonar México, México, gritones que somos los mexicanos en todas partes del mundo. Y de pronto meter el gol, no, bueno. ¿Qué te puedo decir? Ese es un logro que tú tienes de niño, pero lo tiene también toda la gente, Patricia. Tú en tu carrera, en tu vida, sueñas con algo, y cuando vas logrando cosas, bueno, pues las vas disfrutando todo lo que puedes. Ahora a mí me tocó en el fútbol con ese sueño empezarlo a ver cumplido, porque ahí empieza mi carrera realmente internacional. Meter ese gol a pase de mi querido Aaron Padilla fue importantísimo por lo que significó, por lo que significaba en ese momento que nos poníamos adelante de Francia, por la forma como fue. Pero yo me entero de la narración de don Fernando Marcos hasta que regreso al hotel y vemos el partido nuevamente. Entonces cobró para mí una importancia, ¿qué te voy a decir? Importantísima, porque me acuerdo que empieza a narrar el partido de la jugada de Chava Reyes, de la pasa Isidoro Díaz, Javier Fragoso, Aarón Padilla centra y Borja va, y luego dice, Borja, no falles, Borja, no falles. Y luego cuando fallo el primer giro, y el segundo lo meto, y entonces dice, gol de México, gol de México. Y ahí aprendes mucho, porque desde ese momento yo lo aprendí. Llevabas la camiseta nacional, Patricia. Es muy importante que metieras el gol y festejarlo con tus compañeros, pero estabas representando a tu país. O sea, el gol lo metí yo, pero a nombre de mi país, de México. Por eso son cosas que recuerdas tan claro como el primer momento, ¿no? Por supuesto. Enrique Borja, aquí entre dos, ¿cómo inició en usted la pasión por el fútbol? Desde niño jugábamos ahí en la Colonia San Rafael, 124 J4, era una privada ahí donde está una cervecería muy famosa en México que se llama La Polar. Ahí yo estaba en las calles de mi frente enfrente, había una plazoleta y ahí estaba yo, ahí nací, y ahí jugábamos todo en la plazoleta. No era en la calle, era en una plazoleta en la banqueta, y ahí jugábamos todo, fútbol, béisbol, americano, todo, canicas, trompo, valero, lo que se pudiera. Pero aparte había una pared adentro de esa donde yo vivía, de ese edificio de departamentos. Ahí me ponía yo siempre con la pelota a rebotarla, a pegarle con la cabeza, con el pie. Y te digo pelota porque era lo que teníamos, todavía no había para balones. Entonces jugaba yo todo eso, y luego empezamos a jugar con los chicos, luego los grandes. Hicimos un equipo que se llamaba Spartak, jugué con los hijos, con los grandes. Para mí fue tan importante toda esa niñez porque ahí es mi primer contacto, y después con la escuela, después la secundaria, la preparatoria, la prepa 6, y ya después tengo la oportunidad de llegar a la universidad. Ahora, don Enrique Borja, ¿usted o su corazón está con el América o con los Pumas? Mi corazón está en una tripartido porque no son equipos de fútbol solamente, Patricia. Para mí fueron mi vida.
Pumas me dio la universidad, la oportunidad de jugar en de la universidad. Yo era de prepa 6, después estuve en la Facultad de Comercio. O sea, tuve oportunidad de también estar de estudiante y pertenecer a la universidad. Llego a Pumas y ahí tengo la oportunidad de debutar, de jugar en selección del resto del mundo, representar a México, jugar pentagonales, reforzando equipos como Atlas, como Necaxa, como Toluca, etcétera. Y ya después, en 69 me compran para el América y ahí se convierte para mí en otra cosa importantísima en mi vida. Y ¿qué te voy a decir? Aunados por la selección nacional, hermanados, pues se convierte. Y como dijo un amigo, el del América, que tú fuiste leyenda, eres leyenda. Y en Pumas eras una figura y tienes el cariño. Y le digo, te agradezco mucho que me llamen leyenda, bueno, por edad y porque en un momento dado he vivido mucho todo lo que es el fútbol y muchas partes, directivo, FIFA, CONCACAF, Federación. Pues muy contento y pues, ¿qué te puedo decir? Los 3 equipos son para mí más que otra cosa, pero logré muchísimas más cosas, lógicamente, en el América y con selección. Ahora, es importante también, y eso nos da muchísimo gusto escucharlo de usted, Enrique Borja, sí, una gran leyenda del fútbol mexicano, el hecho de tener respeto y empatía por los lugares donde usted estuvo. Cada casa que tuvo en su momento habla muy bien de usted, don Enrique Borja, porque eso es ser agradecidos con lo que uno tiene. Claro que sí, Patricia. Yo creo que si algo tenemos que hacer es, primero que nada, darle gracias a Dios que tuviste la oportunidad de destacar en algo. Pero yo cada vez que pienso y me preguntan algo de eso, digo, nosotros, gracias a Dios, te haces público. Se identifica la gente contigo, te quiere. ¿Qué te voy a decir? Quieres ser tú estando en la cancha y conmigo fue muy agradable. Pero también tienes que entender que mucho de todo esto te lo dio la gente y que esa gente trabaja, esa gente tiene familia, esa gente sale a romperse el alma con el trabajo diario para hacer lo mejor para su familia. Algunos destacamos, otros pues destacan pero en otras cosas. Ya no es necesariamente público, Patricia. Y entonces hay que darle muchísimas gracias a Dios por estar teniendo la oportunidad, por haberla tenido y además porque todavía estamos vivos. Como les digo, tenemos ya 80 desde diciembre, pero no empujen. Pero se ve excelente, Enrique Borja, de verdad. Y bueno, quiero preguntarle también, el llevar en las espaldas el peso de la gran leyenda debe ser bastante complicado. ¿Cómo vivió usted todos esos tiempos? Al contrario, Patricia, para mí fue hermosísimo. Nunca ha sido ni siquiera molesto, ni aún en lesiones, que yo tuve algunas lesiones y además tropiezos muy fuertes y discusiones con algunos directivos, discusiones con técnicos. Cuando ves todas estas cosas que te pasan, lógicamente soy un agradecido y al contrario, yo nunca me he sentido solo. Primero porque tengo una gran fe en Dios, una gran confianza en mí mismo y después la vida me dio la oportunidad de conocer a Sagrario Baena, mi esposa, que fue parte primordial, sobre todo cuando yo me cambié a la América. Entonces yo no te puedo decir que es complicado, al contrario, el dar un autógrafo, el platicar con un niño, un joven, un adulto, el saber que tú muchos de los que tú platicaste o diste o te vieron, ni siquiera los conoces y a veces te encuentras y te dicen, ay Enrique, usted era mi ídolo y los ves y me da muchísimo gusto y luego te presentan a su nieto o a su hijo, pues él te jugó y era mi ídolo así como tú tienes a fulano en Mengán. O sea, como nunca me he sentido en la forma que tú dices, nunca. Ay, Y qué te lo digo maravilla. en serio de corazón. Sí, ¿no? Y se les siente así, ¿no? Y le preguntaba yo eso Gracias, porque, Patricia. sí, porque debe ser, pues, en algunos casos complicado por esa pasión que despierta el fútbol y que de pronto Claro, se van contra complicado el... sí, Sí, Patricia. sí, sí. Complicado sí, pero la tienes que entender y además agradecer, porque te voy a decir una cosa y yo creo que tú estarás de acuerdo. La presión es un privilegio, porque solamente presionan a la gente que en un momento puede identificarse con alguien y que sabe que puede salir adelante. Yo por eso digo, les digo a los jugadores y a mis compañeros cuando lo hacía y toda en mi vida misma lo digo, qué bueno que tengas presión, porque eso quiere decir que te identifican contigo y porque lo vales. Entonces, hazla tu aliada, Por nunca la hagas supuesto. tu enemiga. Y eso requiere también de tener un gran carácter para, pues, no marearse en el tabique, Enrique Exacto. Borja, ¿eh? Así Eso, nos variamos en algunos momentos, Patricia, tú, yo, el que sea que tiene fama, pues también tienes en un momento ese momento que a veces te equivocas, a veces crees que ya llegaste a muchísimas cosas, no es cierto, a veces, pero nunca se debe de pasar de la raya, siempre tienes que tener ese respeto, sobre todo por la gente y por todo lo que en un momento dado, gracias a Dios, tienes, ¿no? Enrique Borja, sin duda, su legado como futbolista, ¿lo transmitió en algún hijo, algún nieto? ¿Qué ha pasado?
Estamos en eso, y aparte de que hemos sacado algunas cosas de los podcasts y algunas entrevistas también, un poquito como la Cristina estuvo, un poquito a veces más amplia, lo que quieras, pero estamos haciendo también algunos podcasts. Ahorita hice La Leyenda Enrique Borja, estamos haciéndola, estamos otra que se llama Entre Brothers con el Perro Bermúdez y con Alejandro Berry y Ana, pero sí estamos haciendo algo para hacer mi vida, probablemente en algunas cápsulas o en una serie de 3, 4 programas o uno solo. Estamos en eso, llevamos 3 años prácticamente con una persona que me está escribiendo, que ya prácticamente ya platicamos de toda mi vida, y eso fue a instancias también de un querido amigo que nos conocimos en la universidad, y el licenciado Isaac Chertoriski, que estuvo, diré que vamos a hacerlo, y hasta que pues, mi papá me lo había dicho, me lo había dicho mucha gente, y bueno, hablamos con la persona que está escribiéndolo, Yalacar Amparo, y pues lleva 3 años y yo creo que pronto les podemos dar una sorpresa. Ya tenemos el guión, ya se lo dimos a un par de productoras, vamos a ver qué estamos haciendo y pues ya sabes, todo lo más posible que hay. Hay mucho material mío No, deportivo y fuera de cancha, en Televisa principalmente, que fue mi vida en mi casa, ¿verdad? Enrique Borja, pues como le decía, estamos a unos días del Mundial. ¿Cuál es el sueño de Enrique Borja? ¿A quién vería usted en la final de este Mundial? Me imagino que además de México, por supuesto. Ya, la palabra que aquí lo acabo de decir, no es cierto, por supuesto. Ojalá todos tenemos que pensar que hay una oportunidad siempre de ser campeones del mundo. Probablemente por la realidad que estás pasando a tu nivel fútbol, lo que está pasando en el mundo, a veces es difícil que puedas pensar que puedas ser campeón del mundo, pero vas a tener una ventaja que te dio el sorteo, que si la puedes aprovechar, Patricia, vale la pena. El primer partido contra Sudáfrica lo juegas en el Estadio Azteca, ese estadio con alma, con tu público. El segundo también vas a Guadalajara y lo vas a jugar también en el Estadio Akron. Juegas también con el público de Guadalajara, que es también el público de la selección. Y luego regresas al Estadio Azteca para jugar el tercer partido. Esos 3 partidos, si quedas en primer lugar, el próximo partido que te toca vas a jugar en el Estadio Azteca nuevamente. Y si vuelves a ganar, vas a jugar en el Estadio Azteca nuevamente. Y además, si ganas ese partido, vas a ir a Estados Unidos y ojalá te toque jugar en uno de esos lugares donde México juega, y son muchísimos en Estados Unidos, donde México juega como local. Entonces tienes muchísima oportunidad de hacer algo muy, muy importante como nunca. Nada más que hay que aprovecharlo. Nadie te está regalando nada, te lo da un sorteo, te da eso. Bueno, ve por él porque tienes oportunidad de hacerlo. Yo creo que los muchachos física, mental, emocional y futbolísticamente están individual y colectivamente como deben de estar para estar en una Copa del Mundo. Claro, dice Hugo Sánchez que para él lo ideal sería México-España en la final. Mira, yo, si me dices México, España, México, Estados Unidos o México, Lo quien que sea. quieras, Argentina, lo que quieras, si tú dices ya llegaste ahí, claro, yo comparto todo igual que con Hugo, que con millones y millones de personas que nos gustaría ver a México en la final contra quien sea. Claro, claro, Enrique Borja, finalmente nos gustaría que precisamente a través de Aquí Entre Dos le mande un mensaje a todos los futboleros de este país, futbolistas, en fin, toda la afición mexicana que se caracteriza Claro pues a que nivel sí, mundial. Patricia. Claro que sí, Patricia. Gracias. Primero, gracias a ti por la entrevista y a todo el equipo de Aquí Entre Dos. Pero más que nada, como me lo pides, con mucho gusto lo hago porque es a nuestra gente. Tú y yo sabemos que estas llamadas por teléfono, estas camaritas, esto todo, atrás está la gente. Y lo único que les digo es que tengan la plena seguridad que el equipo mexicano va a tratar de hacer el mejor papel porque está compitiendo para ganar. Pero también le pido a todos esos niños y jóvenes que van a ver los partidos y que están jugando que no pierdan ese sueño. Nadie les va a regalar absolutamente nada, pero alguien les tiene que dar la oportunidad. Estén preparados, jueguen, luchen. Si tropiezan, levántense, no una, todas. Y cuando haya la oportunidad, agárrenla. Y si no la agarran la primera, a la que sigue y a la que sigue, hasta donde les dé. Tengan mucha fe en Dios, mucha confianza en ustedes mismos. Y vamos, México, que vamos para Vamos. adelante, porque cuando juega México, juega México. Pequeña Patricia. Así es, don Enrique Borja, de verdad un placer que haya estado aquí entre dos. Un abrazo muy fuerte y que viva México. Igualmente. Y que viva México y muchas gracias a ti y Aquí Entre Dos. Cuídate mucho. Saludos a todos, por favor. Gracias. De verdad que una gran conversación con el gran Enrique Borja, sobre todo porque nos
nos abre el ánimo para disfrutar de este mundial que ya está prácticamente en puerta. ¿Usted a quién le va? Bueno, pues todos le vamos a México. Esperemos que sea un acontecimiento muy importante, pues para el deporte, pero también para el turismo, para la economía, para el país, y que todos disfrutemos de la gran fiesta mundialista del fútbol. Bueno, les recuerdo que estamos en todas las redes sociodigitales y también nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 para que nos digas también a quién le vas, además de México, cómo ves o a quiénes ves para la final de esta Copa Mundial. En fin, siempre abiertas y abiertos a tus comentarios. Escríbenos. Nos vamos a una pausa. Regresamos aquí entre dos. Aquí entre dos. Regresamos. Y nos quedamos con la conversación de Enrique Borja porque fíjense ustedes, se espera una llegada de turistas a la Ciudad de México, a Guadalajara y a Monterrey de aproximadamente 5 millones de personas a disfrutar de esta fiesta mundialista. Y por cierto que hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum habló precisamente sobre la importancia de crear semilleros para pues futbolistas, niños, niñas, que desde una edad temprana comiencen a meterse en lo que es el fútbol. Ya más adelante le tendré los detalles de esto a fin de poder, pues, fortalecer el gusto por el fútbol. Bueno, pero como les dije al principio, en esta ocasión también vamos a hablar de un tema muy interesante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 4 años, los niños empiezan a ser conscientes de los estereotipos de edad de su cultura. Interiorizan y utilizan esos estereotipos para encauzar sus sentimientos y comportamiento hacia personas de distintas edades. También recurren a los estereotipos de edad de su cultura para percibir y comprender su propia persona. Bueno, es lo que dice la OMS. La discriminación por edad últimamente, hemos escuchado de ella, se conoce como edadismo y está prácticamente en todas partes, en prácticas que limitan las oportunidades, le decía yo, tanto para las personas adultas como para los jóvenes. Increíblemente, sí, también para los jóvenes. Se estima que la mitad de la población mundial es edadista, es decir, discrimina con respecto a la edad. Y este problema, pues, no solo fractura, sin duda, la convivencia entre generaciones, sino que daña directamente también la salud y el bienestar de las personas adultas mayores y de los jóvenes. Escuchemos esta información que preparó nuestro compañero Víctor Reyes. En México, para el 2024 ya había más de 17 millones de personas adultas mayores, según datos del Consejo Nacional de Población. Este sector, que representa el 12.8% de la población total del país, también enfrenta discriminación. Según datos de la Organización Mundial de Salud, el edadismo es la forma de pensar ligado a estereotipos, prejuicios y discriminación con respecto a las y los demás o a nosotros mismos por razón de la edad. El rechazo por la edad afecta a todas las personas, daña la autoestima y rompe la convivencia entre jóvenes y mayores. Además, perjudica la economía y la salud. Está comprobado que vivir este tipo de discriminación puede quitar hasta 7.5 años de vida, empeora la salud física y mental y hace que las personas adultas mayores se recuperen más lento de las enfermedades, según la OMS. Informes de Naciones Unidas señalaron que en promedio al menos 1 de cada 2 personas tiene actitudes discriminatorias contra las personas mayores. Frente a este escenario, la OMS ha lanzado 3 recomendaciones para evitar el edadismo. La primera es crear una estrategia política que busque transformar las reglas dentro de las organizaciones. La segunda, una estrategia legislativa para crear y aplicar leyes que protejan a las y los adultos mayores.
Y la tercera, generar espacios de convivencia e intercambio entre personas de distintas edades. En un país donde se estima que en un plazo de 6 años, el Estado de México y Ciudad de México se convertirán en las entidades con el mayor porcentaje de personas mayores. Especialistas e instituciones han advertido sobre la necesidad de seguir los esfuerzos conjuntos entre el Estado y la población para garantizar una vejez digna. Para Emer Noticias, Víctor Reyes. Recientemente hemos escuchado que hay discriminación no solamente como adulto mayor, sino también por ser demasiado jóvenes a la hora de querer tener un empleo, por ejemplo. Y se ha dicho recientemente este término, edadismo. Por eso esta mañana nos da mucho gusto estar con el doctor Guillermo Méndez Patiño. Él es coordinador de proyectos de psicología del IMSS. Guillermo Méndez, gracias. Buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, gracias por la invitación. Primero que nada, Guillermo Méndez Patiño, ¿qué es el edadismo? El edadismo es un término que escuchamos cada vez más, pero pocas personas saben definirlo adecuadamente. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Edadismo de la Organización Mundial de la Salud, este se refiere a la forma de pensar, sentir y actuar hacia las personas debido a su edad. Y esto es expresado a través de estereotipos, prejuicios y discriminación. Déjame decirte que esta es la tercera forma de discriminación más común en el mundo, que está justamente después del racismo y la discriminación basada en el sexo o el género. Este término surge cuando la edad, bien dices, se utiliza para categorizar, dividir a las personas por sus atributos. Tiene un impacto importante en la salud y en el bienestar emocional. Lo más importante, lo grave, también radica en que esto no esté normalizado, porque muchas veces no somos conscientes de que lo estamos ejerciendo. Sin duda, Guillermo Méndez Patiño, y sobre todo esto del impacto a la salud de las personas, salud mental, ¿cómo afecta el edadismo? Bueno, el edadismo tiene un sinnúmero de repercusiones y se da en diferentes niveles, y me gustaría que las personas que nos escuchan comprendan que se puede dar en diferentes formas. Primero, se puede dar desde el ámbito interpersonal, en las relaciones diarias. En las relaciones diarias con la familia, esto se puede llegar a disfrazar de afecto, protección o humor. Y esto va a repercutir principalmente en la autoestima y en los lazos familiares. Cuando a veces nosotros hablamos con un tono condescendiente, lento y cargado de diminutivos, por ejemplo, mi viejito, si nos referimos a personas de edad avanzada, la evidencia científica ha demostrado que este trato suele reducir el rendimiento cognitivo del adulto mayor, al ser percibido como una confirmación de su supuesta falta de capacidad. En la familia, cuando se anula la autonomía, se le administran sus finanzas, se le elige su vestimenta e incluso se llega a decidir sobre sus propios tratamientos médicos, se le considera como una persona pasiva, cuando en realidad es una persona sujeta de derecho. Hay muchas veces que en la familia hay una exclusión explícita, ya que a veces se considera que o no tienen la edad para entender los temas o ya no entienden estos temas. Y muchas veces el edadismo puede llegar a ser autoinfligido o autodirigido. Y esta es la manifestación más profunda y dañina, porque la persona interioriza estos estereotipos que la sociedad, la familia y las personas le han dado a lo largo de su vida y los aplica contra sí mismo. Además, déjame decirte que muchas veces, sobre todo hablando de personas adultas mayores, la gente cree que son achaques normales de su edad. Y la verdad es que esto no es una realidad. Las personas adultas mayores pueden llegar a tener una percepción negativa de su propio envejecimiento. Y esto es debido a estos tratos que, como te explicaba, suelen ser excesivos. Guillermo Méndez Patiño, ¿es cierto que el edadismo puede provocar, por ejemplo, depresión en las personas y menor participación social e incluso aislamiento, producto de esta discriminación por la edad? Es correcto. El edadismo puede llegar a que la persona manifieste síntomas de ansiedad y depresión. Por lo tanto, es muy importante que las personas
personas no sientan que son una carga económica o emocional y que vayamos enfocando a activar estrategias de afrontamiento adaptativo y resiliencia psicológica para impedir que este estigma se internalice en las personas. Y como bien decía usted, empezar desde cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, porque también hay que decirlo, Guillermo Méndez Patiño, desafortunadamente son palabras que muchas veces hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo importante siempre no es satanizar, sino entender que no podemos estar, por ejemplo, diciéndole a nuestro hijo de 40 años, ay, mi niño, ¿no? Digo, lo quiere uno decir con cariño, pero pues no sé qué tipo de repercusiones tenga, Guillermo. Sí, pues justo como te platicaba, esto tiene un daño significativo en la autoestima y en los lazos sociales que la persona pues va a desarrollar, porque además es como estar interiorizando que soy chiquito, que soy poquito, y no soy lo suficientemente fuerte, grande y resiliente como para enfrentar las adversidades de la vida. Sin duda. Guillermo Méndez Patiño, ¿qué debemos de hacer como ciudadanos, como ciudadanas, precisamente para evitar el edadismo? Mira, lo más importante es que reconozcamos que cada etapa de la vida es diferente. En cada etapa de la vida hay situaciones propias de la edad, propias del periodo que se está viviendo. Sin embargo, es importante no normalizar. Por ejemplo, si nosotros vemos que la persona tiene un estado de ánimo decaído o tiene una preocupación constante, miedos constantes, son focos de alarma y de alerta para nosotros. Además, es importante promover actividades, por ejemplo, que estamos hablando de un adulto mayor que viva una etapa de un envejecimiento activo, donde además de acudir a sus revisiones preventivas, realiza actividades físicas y recreativas como las que nosotros promovemos en los centros de seguridad social, porque una de las cosas que buscamos en esta etapa es romper el aislamiento social. Y en otras etapas de la vida, por supuesto, fomentar el bienestar psicológico, el autocuidado de la salud mental, que nos va a llevar a que las personas eviten problemas de salud mental. Ahora, es algo que significa un trabajo desde la sociedad. ¿Por qué? Porque como usted bien indica, Guillermo Méndez Patiño, estamos acostumbrados incluso nosotros y nosotras a estigmatizarnos, ¿no? Por ejemplo, si voy rumbo a los 60, decimos, es que yo ya me voy a la vejez, ya estoy vieja, ya no puedo hacer gran cosa. Es decir, es algo inconsciente el estar siempre con estos estereotipos de la edad o sobre la edad. Sí, es correcto. Casi siempre aparecen ahí los prejuicios y la verdad es que a veces las personas se lo creen y la verdad es que debemos de comprender y las personas debemos de entender que en realidad estos prejuicios no hablan acerca de nosotros mismos, no dicen una descripción verdadera de nuestras capacidades, sino al contrario, debemos de estar atentos y alertas a considerarlas justo como un prejuicio. Así es, y como bien indica, desafortunadamente el edadismo es una de las formas de mayor discriminación. Este es un dato contundente que nos dice que algo tenemos que hacer, Guillermo. ¿Es correcto? Siempre es importante que cuando una persona se sienta discriminada o que están realizando algún prejuicio por su edad, es importante descartar la evitación o la sumisión, ya que estas dos estrategias pueden aumentar los síntomas de ansiedad y depresión, como ya te había comentado. Entonces, ¿qué buscamos? Que las personas expresen su inconformidad, pero de una manera calmada, pero firme. Es decir, que puedan expresar que esto que les están diciendo o esto de lo que están siendo víctimas no tiene nada que ver con su edad cronológica. Pero también viene otro reto importante. Por ejemplo, a la hora de que un joven quiere ingresar a trabajar en alguna empresa, ¿han sentido la discriminación por ser muy joven para desempeñar determinado trabajo? ¿Esto cómo podría cambiar o cómo se deberían de integrar también las empresas, el sector privado a evitar el edadismo? Es correcto, el edadismo tiene un nivel de manifestación que se da justamente a nivel institucional en los centros de trabajo, donde se descarta la contratación de las personas solo por pasar de determinada edad o por no alcanzar. Aquí lo más importante es reconocer que todas las personas en diferentes etapas de la vida tienen diferentes capacidades laborales reales y por eso deben implementar mecanismos donde se evalúe exactamente la productividad de la persona independientemente de su edad cronológica.
Claro, porque eso tiene que ver pues con el propio desempeño de cada una de las personas, independientemente de las edades. Es correcto. Yo he visto jóvenes muy preparados, por ejemplo, cada vez más. He visto gente adulta mayor con una gran capacidad de trabajo. ¿Lo considera así? Es correcto, sí. Por eso te comentaba que a nivel institucional creo que los procesos selectivos deben de estar enfocados a las capacidades laborales reales que desempeñe la persona. Y sobre todo, insistiendo también en cuidar las formas en que uno se dirige a las personas, a nuestros adultos mayores, a nuestros hijos, hijas y bueno, en general a quienes nos rodean. Guillermo Méndez Patiño, coordinador de proyectos de psicología del IMSS, muchas gracias por haber estado aquí entre dos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista y no omito felicitarlos por este nuevo proyecto y este nuevo gran programa. Muchísimas gracias y sí, siempre abierto, sobre todo Guillermo Méndez Patiño, qué bueno que recuerda esto, a que sean nuestras propias audiencias que nos hagan sugerencias sobre los temas que nos importan o, como digo yo, nos deberían de importar y en este caso, luchar contra el edadismo. Buenos días. Muy buenos días. Pues sin duda también muy interesante lo que nos comentaba este experto sobre el edadismo, el doctor Guillermo Méndez Patiño. Pues sí, comenzar desde casa, evitar estos estigmas relacionados con la edad. Y bueno, les comentaba que hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la importancia de establecer semilleros para futbolistas, hombres y mujeres. Ahí está mi compañera Sofía Cruz, quien nos tiene toda la información. Además, vimos ahí niñas y niños. Sofía, muy buenos días. Bueno, en un momento vamos a tratar de enlazarnos para que nos platique exactamente, porque fíjese que de cara al mundial, se habló de la importancia de fortalecer precisamente esos vínculos con el deporte, con el fútbol, desde etapas tempranas de la niñez, tanto para hombres y para mujeres. Por cierto, que acabo de ver un documental, no es nuevo, es un documental relacionado con las mujeres en el fútbol, muy interesante porque como también se han tenido que cambiar estigmas sobre la presencia de las mujeres en el fútbol. Ahora sí, vamos contigo, Sofía Cruz, para que nos digas qué fue lo que se dijo sobre estos semilleros. Muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Buenos días. Así es, pues tal como lo comentas, algo muy importante que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha preocupado justamente en el marco del Mundial que se va a realizar ya en unos cuantos días aquí en nuestro país. Pues ella lo que buscó es justamente extender que este programa, que este tema mundialista del fútbol, pues dure mucho más allá de estas semanas en las que tendremos partidos de la Copa del Mundo, pero que también, esto se vea reflejado en la vida cotidiana de las personas, que tengan mucho más actividades, que vayan más allá solo de ver partidos en la televisión, sino que también los niños practiquen este deporte, que se involucren más, así como las familias. Y justamente la preocupación de la presidenta Sheinbaum es que los niños tengan un lugar donde puedan practicar este deporte desde muy pequeños, que tengan escuelas de formación para que en el futuro justamente estos niños que tienen ese interés, esta pasión por el fútbol, pues sean los seleccionados nacionales y los futbolistas profesionales que en el futuro tengan pues una buena formación y un buen futuro justamente para llevar a cabo y practicar el fútbol que tanto les apasiona. Por ello, la presidenta justamente hoy, Claudia Sheinbaum, presentó este convenio que hizo con los clubes de la Liga MX de la Federación Mexicana de Fútbol, en la que lanzan un semillero para formar a niñas y niños futbolistas que en el futuro sean los seleccionados nacionales. Esto en la Conferencia del Pueblo, pues la primera mandataria estuvo acompañada justamente ahí en Palacio Nacional con todas las niñas y niños que han salido de las copas que se han realizado a través de la CONADE. El campeonato CONADE, arrojó pues muchos, cientos de equipos de fútbol y de ahí
invitaron a los más talentosos, a los que llegaron a las finales, y los invitaron a ser parte de esta conferencia de prensa matutina ahí en el Palacio Nacional, y los presentaron ahí ante los medios de comunicación para que pudieran expresar por qué les gusta el fútbol, por qué es importante jugarlo, y bueno, pues ahí los niños y las niñas pues tuvieron esta oportunidad de escuchar de propia voz del titular de la CONADE, Rommel Pacheco, que bueno, que ya tienen este convenio en el que los presidentes de los clubes de la Liga MX están comprometidos para llevar a cabo estas escuelas de fútbol donde van a poder formarse, disciplinarse y tener esta capacitación profesional. Vamos a escuchar. Bueno, te platico mientras, de estas actividades que se van a realizar, pues bueno, lo que se busca, de acuerdo a Rommel Pacheco, es la sinergia justamente que se refleja para que los niños puedan desarrollar estas actividades, Pati. Y también, bueno, pues él explicó que todo esto, todos estos niños que se presentaron hoy, pues vienen elegidos desde 1.130.000 niñas y niños en todo el país, tanto de primaria y secundaria. Y bueno, después de esta copa les eligieron participaron 98.000 equipos, llegaron solamente 24 equipos a la final, y de esos 2.412 niños fueron seleccionados como campeones, y de ahí, bueno, pues surgieron estas invitaciones a los niños que pudieron participar y en esta conferencia del día de hoy. Así también, pues explicó que esto va a dar creación a que se haga un ecosistema del fútbol mexicano y que se trabajen tanto en las academias, las visorías, las búsquedas de talento, y bueno, que obviamente pues participa tanto la CONADE, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, y justamente Mikel Arriola, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues también destacó la importancia y el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum de poder pues darle oportunidad a estos chicos, que dice no solamente es que jueguen fútbol, que se desempeñen, sino que se estarán cumpliendo los sueños de cada uno de estos niños que ya están, pues dijo que ya empezaron estas acciones para prepararlos en estas escuelas, tener las escuelas de fuerzas básicas que tiene cada equipo futbolístico con cada club, y bueno, que a partir de esto, bueno, ellos van a poder subir y llegar de nivel, y lo más importante de todo, Pati, es que no solamente son las escuelas en las ciudades, en las grandes ciudades, Claro, sino que claro. todo se va a los lugares más recónditos y más alejados, todos van a poder jugar fútbol. De hecho, una pequeñita que estuvo ahí en Palacio Nacional, pues destacó que ella viene de Oaxaca, y una comunidad que, perdón, no recuerdo el nombre, pero es obviamente, dice, yo vengo de tal comunidad y vengo a representar a mi estado, vengo aquí a jugar fútbol, a lo que me gusta, a lo que me apasiona, y pues estoy feliz de estar pues presente aquí con todos en el Palacio Nacional, justamente en esta conferencia anunciando este nuevo proyecto, que es una estrategia integral a nivel nacional y que obviamente pues va mucho más allá de las 4 semanas que pueda durar la Copa del Mundo, sino que es un programa que tiene planteado la presidenta Sheinbaum para que dure todo el sexenio y más allá de eso, porque obviamente pues se está planteando que ellos son los primeros, la primera generación de estos semilleros que se están proponiendo y se están formando. Entonces, pues el llamado es justamente a que pues se siga trabajando de manera integral con tanto los equipos de fútbol, y por ello la presencia de cada uno de los presidentes de estos equipos, para poder impulsar y darle la oportunidad y que los niños tengan el derecho tanto de jugar como de llevar a cabo sus sueños y cumplir sus sueños. Y entonces, y también comentarte, Pati, que también, bueno, obviamente tenemos esto en cuanto y dedicado al fútbol, pero también tenemos los semilleros que se realizan para destacar los talentos de los chicos en otros ámbitos, también en la música, en el teatro, en escenografía, en pintura, en arte, en todas las actividades artísticas que se tienen, bueno, y que se han llevado a todas las ciudades, a todas las comunidades de nuestra república, con estas estrategias de semilleros y de creación de talentos para aprovechar que los niños tengan justamente estas oportunidades, Claro. ¿no? Estas oportunidades que no se dan comúnmente. Sin ¿no? duda, Sofía Cruz, muchas gracias por tu información y sí, la verdad es que nos dio mucho gusto ver ahí a las niñas, a los niños de diferentes edades, muy entusiasmados precisamente de formar parte de estos semilleros de futbolistas, hombres y mujeres. Gracias, Sofía.
por tu Muy información. buen día, Pati. Estamos pendientes. Muchas Hasta luego. gracias a mi compañera Sofía Cruz, pero sobre todas las cosas, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí Entre Dos. Los esperamos el día de mañana. Pásenla bien. Abrazos a todas y todos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.